Bienvenidas, bienvenidos, esto es Voces del Campo, rompiendo el círculo de la violencia, un proyecto de CERES Andalucía subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer con fondos de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Voces del Campo pretende visibilizar la violencia de género y cómo afecta a las mujeres rurales. Queremos escucharlas y entenderlas, poniendo el foco en el asociacionismo como red de apoyo y como herramienta para prevenir, detectar y erradicar la violencia de género. Hoy estamos en Jaén, en la provincia del Mar de Olivos, y contamos con 3 mujeres que ahora mismo voy a presentar. Me acompañan Ana María Vilches Cubillas, ingeniera agrónoma, gerente de COA Jaén y presidenta de CERES Jaén, de Andújar. Ana María, muy buenas. Buenos días. Remedios Peñacheca, algodonera de Andújar, presidenta honorífica de CERES Jaén. Muy buenas, Remedios. Buenos días. Y María Fuensanta Arroyo Fernández, Santi Olivarera, presidenta de cooperativa en Villanueva del Arzobispo. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues vamos a hablar de violencia de género, un tema que está muy presente en nuestro mundo, en nuestra sociedad, también en el medio rural. Y para empezar, me gustaría que empezáramos hablando de cómo veis vosotros que se da la violencia de género, que tiene muchas formas, unas evidentes, otras menos evidentes, más sutiles, pero bueno, se da. Y me gustaría que habláramos de si pensáis que en el medio rural se dan ciertas circunstancias para que esa violencia de género sea menos visible, se normalice, se oculte. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que el mundo rural pues tiene unas cualidades, se distingue del mundo urbano en ciertas cosas, y sí que es cierto que culturalmente pues son sociedades más familiares, más patriarcales, donde venimos además de un mundo, pues yo soy del mundo rural también, donde venimos de un mundo en que casi siempre nos hemos criado en una familia donde el padre era tal, la madre era ama de casa. Entonces el papel de la mujer, aunque tiene un valor fundamental en el mundo rural, porque yo soy plena defensora, lo estábamos hablando antes, de que la mujer es la que sostiene y la que ha fijado población al territorio de siempre, ha sido el sostén económico y de la familia en el mundo rural, sí que es cierto que su papel pues ha sido muy negado y se ha hecho mucho trabajo totalmente invisible, que está y se palpa, pero es invisible a la sociedad. Y eso es una forma de, pues, llamarlo de violencia de género, de maltrato. Y sí que es cierto que en una sociedad rural, pues el maltrato no es que haya sido más visible, pero años atrás sí que estaba más normalizado. Por lo menos yo creo que es la sensación que a mí me han transmitido pues, de generaciones anteriores, en mi opinión. ¿Y eso irá cambiando? Pues yo espero que sí, evidentemente, o eso es lo que aspiramos. Pero que es más difícil a lo mejor, o se necesitará más tiempo que en otro tipo de sociedad más urbana, pues creo que por desgracia también. Yo creo desde mi punto de vista y desde lo que he vivido, que soy mayor que ella, pues la violencia de género ha tenido mucha presencia en el medio rural, porque la mujer no ha estado igual de preparada, no ha estado igual de formada. Entonces, además de haber tenido siempre los trabajos, a veces los más duros, pues ha sido menos valorada. Una mujer heredaba un olivar y lo llevaba el marido, y la explotación estaba a nombre del marido. Entonces él era el titular y ella era, pues a lo mejor trabajaba más que él, pero no costaba en ningún sitio. Y entonces esa diferencia económica pues también era violencia de género, porque esa mujer nunca se sentía, ella misma no se sentía en la igualdad de él. Luego pues había mucha violencia de género oculta, porque como te conoce la vecina, te conoce la prima, la madre, no quieres que tu madre se entere, no quieres que tu familia se entere. Hasta las mismas madres a veces le decían a la hija, eso es normal, vendría mareado, cualquier cosa, no le hagas caso. Entonces el medio rural sí lo veo yo, que siempre ha sido bastante más favorable a la violencia de género, y creo que casi lo sigue siendo, porque nos falta todavía muchos pasos que andar, y tienen que poner las instituciones mucho para que en el medio rural la mujer se desarrolle y tenga su sitio y su estabilidad económica, que es una de las, para mí, de las bases de que no sufrir violencia de género.
Sí, hay una violencia de género histórica, digamos, en el sentido de que se ha asignado un reparto de roles tradicional por el cual el espacio de la mujer era el de la casa, era el de los cuidados, aunque trabajara igual, porque como tú dices, codo a codo, invisible, pero trabajando como la que más. Pero ha habido como un reparto de roles de género y bueno, cuando hay mujeres como vosotras, que sois jefas, estáis en vuestras explotaciones, decide romper ese reparto de roles tradicionales, ¿qué pasa? Bueno, en mi caso voy a decir que pertenezco a esa generación donde la mujer ya empezó a ser algo. Me refiero, mi madre siempre detrás de mi padre y siempre como está contando Reme, igual en ese aspecto, pero por ejemplo, en mi caso soy hija única y mi padre sí me empoderó y me empoderó desde muy pequeña y me dijo, yo no tengo hijos, tienes que ayudarme. Lo que pasa es que yo no sabía que iba a trabajar en la casa y en el campo, ¿vale? Y después cuidándolos a ellos, desde luego, con mucho honor. Sí que es verdad que la sociedad desde muy pequeña, pues lógicamente me vio que trabajaba en el campo. Al principio era marimacho, pero luego salieron muchas marimachos, gracias a Dios, y dieron visibilidad a lo que era llevarse un tractor, llevarse un Land Rover, llevarse su remolque detrás. Y empezaron a verse muchísimas mujeres en las cooperativas ya llevando su aceituna, mujeres yendo a las asambleas. Yo creo que fue la transición, mi época, la transición o esa revolución en que la mujer ya se empezó a ver. Es lo que creo. Lógicamente, cuando una mujer la empodera a su padre y dice esto es tuyo, pues eso lo lleva ahí, aunque sea poquito, pero tú ya te haces dueña de lo tuyo y a mí me pusieron en esa tesitura y la verdad es que me ha venido muy bien en la vida. Luego, por circunstancias, entré en la cooperativa y bueno, ahí estoy. La mujer hay que demostrarlo, lo he demostrado. Y los socios, en la segunda vez que me he presentado, ha sido con un 95% del apoyo. Y en una cooperativa hay hombres y mujeres que han apoyado. Por lo tanto, también la mujer tiene que echarse para adelante, ¿eh? Y como dice Reme, coger su hogar y decir aquí estoy y ser fuerte. Y el que quiera me va a tumbar, pero a lo mejor caigo, pero aquí estoy. Sí, yo, por ejemplo, diferencio de que yo trabajaba a la sombra de mi marido, como la mayoría de las mujeres, porque si decimos las mujeres que han trabajado en el medio rural, pues mires para donde miras, los olivares de Jaén los han cogido las mujeres de rodillas, la aceituna. Entonces empecé a darme cuenta la diferencia que había cuando yo formé mi propia explotación con otra mujer y entonces a la hora de ir a comprar semillas, de comprar abonos de algo, ya nos trataban diferente. Al principio pues llegábamos a la asamblea y miraban ¿dónde irán estas? Pero ya lo que dice Santi fue la transición y ya se ve normal de que acudan mujeres a las reuniones, de que les preocupe el precio del aceite, de cómo se vende, y eso va haciendo, todo lo que sea empoderar a la mujer, va haciendo disminuir la violencia de género en el medio rural, pero nos falta mucho. Y bueno, y lo que decíamos, la violencia pues ha estado ahí. La han sufrido nuestras madres, si no violencia física, pues lo que decían, no tenés poder económico, la sufría, pues tú no ganas, tú tienes que esperar a comprarte algo cuando te den permiso y todo eso. Claro, además en ese reparto tradicional de roles que decíamos, pues las mujeres son las que han dejado de trabajar, las que no se han formado, han dejado de trabajar fuera de casa, en casa trabajaban siempre, sí. Las que han tenido a lo mejor trabajos pues peor remunerados, trabajos menos cualificados, con lo cual al final lo que has trabajado en el campo, como no has figurado, no cotizas, no tienes nada, pero luego si has trabajado, si has tenido ese otro trabajo fuera de casa, esas pocas horas o ese trabajo poco cualificado, pues también en tu pensión, en tu jubilación, también quedas en una situación de mucha más vulnerabilidad, ¿no? Sí. Totalmente, claro. Además que la mujer, la entrada del mundo al mundo laboral de la mujer ha sido a costa de su empoderamiento y de que sabemos que somos capaces, que podemos, porque llevamos una carga muy grande a la espalda. Hoy día en el mundo rural más todavía un hombre trabaja, que lo estábamos hablando, trabaja de 8 a 4, de 8 a 3, a las 3 ha terminado y hasta las 8, digamos que su ciclo de responsabilidad no comienza de nuevo. Sin embargo, tú simplemente llegas a las 3 de la tarde y tu mente se resetea y empiezas con una cosa... Tu segunda jornada. Exacto, y luego termina la segunda y comienza una tercera. Y al final la responsabilidad es nuestra. O sea, que es que el valor, no es que tengamos malos valores, es que nuestro valor es mucho mayor y más añadido, porque nuestra mochila que tenemos es mucho más grande que el resto.
de la familia que nos acompaña. No había dinero en una familia para pagarnos a las mujeres la labor que hacemos. No habría dinero, porque si se nos paga lo que nosotros trabajamos. Durante un día soy enfermera, cocinera, limpiadora, psicóloga, médico, no sé, todo. Es que trabajas lo tuyo. Es que tienes como 25.000 profesiones desarrolladas en 24 horas. Y es un valor que yo creo que es fundamental. Además, es que lo vuelvo a decir antes, es que yo creo que de verdad es que desde Ceres tenemos que trabajar mucho en eso. Las mujeres, el sostén familiar, y es el hecho de que el trabajo de esa mujer dentro de la explotación y fuera de ella es el que le da vida a los pueblos. Pero es eso, que está claro, eso, Ana, también para mí es violencia de género. Sí, porque está claro. Yo he cuidado de mis suegros, que estaban los dos en la cama, y cuidaba de ellos las 24 horas. Y cuidaba de que mis hijos estaban en la aceituna, de la merienda, de la ropa, de todo. Cuando yo no puedo cuidarlos, entonces se meten 3 mujeres. Quiero decir que ese trabajo que yo hacía las 24 horas, luego lo hacían 3 mujeres. Sí, no estaba pagado, como tú decías, ni tampoco reconocido. No, porque tú dices, nada. no está pagado, tú lo haces, entre comillas, porque quieres, pero es que ni siquiera estaba reconocido ni valorado, ¿no? Se valora cuando hay que pagarlo. Entonces, cuando Eso se aclara muy pronto. Cuando una mujer se pone mala en una casa, la que cae. Se cae todo, se hunde el barco. La casa no funciona. La casa no funciona. Pues bueno, pues es un poco así. Ahora estamos en una época, gracias a Ana y muchas mujeres como ella, porque nosotros creemos que el plus que puede tener más una mujer para avanzar y para que la respeten es estar formada. Sí, está clarísimo. Cuando se hacen unas reuniones, cuando se hacen charlas, cuando se hacen cualquier coloquio, llamarla a esas mujeres, porque va a aportar muchísimo una mujer y está aportando muchísimo al sector y lo va a beneficiar porque es otra forma de ver las cosas. Entonces también es un poco de violencia decir que lo ves así y dices, madre mía, 17 hombres y una mujer. Pero bueno, ¿cómo es eso? Sí, es lo que decía, que tú dices, bueno, tú hablas, oye, si lo que dices no es acertado, pues no es acertado, te puedes equivocar como cualquier otro, no pasa nada, pero la cuestión es no poder llegar a ese lugar donde tú puedes hablar, donde te pueden escuchar por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, te desacreditan y te cuestionan, no por lo que dices, no por lo que sabes, sino por el hecho de ser mujer. Rocío, eso viene también de esa violencia que hemos sufrido las mujeres anteriormente, de que tú eres tonta, tú cállate. Entonces eso lo tienen tan metido en la cabeza que se lo han pasado a su hija y su hija dice, yo que voy a ir allí, yo qué sé. Tú, lo que tú dices, tú ves y verás como sí tienes cosas que aportar. Por eso las mujeres tenemos tanta responsabilidad dentro de la sociedad en general, porque nosotros ya no es con vista al pasado y luchar por lo que tenemos en el presente, sino con vista al futuro. Los niños de hoy día, que van a ser los adultos de mañana, tenemos que enseñarles, yo que tengo un niño, además que el niño pequeñito, hay que enseñarles de que hay que tratar a todo el mundo igual, pero ya no solo por género, por sexo, por condición física, ideológica, cualquier, o sea, no se acepta cualquier tipo de violencia, sea del tipo que sea, todos somos iguales, las personas hay que tratarlas bien, hay que ayudar, todos somos iguales, y yo creo que eso también es una cosa que hay que inculcarle a los niños desde chiquititos. Si son niñas, su espacio, y si son niños, el suyo también, y no igualarlo a lo que no queremos que sean. Y eso yo creo que es un papel que en casa tenemos un papel muy, muy importante que conseguirlo, y eso se trabaja no diciéndoselo un día, eso es machaca, pico y pala. hasta que lo y consigamos. el ejemplo, porque es verdad que bueno, la educación es fundamental para niños y para niñas, porque está claro que aquí hay que educar a todo el mundo, pero lo que dice es por una parte la escuela, pero por otra parte las casas, porque esos niños, esas niñas que viven situaciones de violencia de género normalizadas, adquieren pues ven, no sé, ven que una conversación es a gritos es normal. Exacto. Pues no es normal. Entonces, ante esas situaciones, esos niños, esas niñas pueden repetir esos comportamientos, sea como víctimas o sea como maltratadores. Quiero decir que al final es en las propias casas también muchas veces donde también es importante trabajar eso y dar ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que el pilar fundamental yo creo que es ese, en la casa. Se está perdiendo un poco la educación, no la cultura, la educación. Esa educación que en parte es también
se debe a lo que nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos, de cuidar, de respetar, y ahora no sé qué pasa, si es porque las madres, los padres están menos tiempo con esos hijos, más tiempo solos, más tiempo mirando las redes, que a veces no es de donde se saca lo mejor. Lo más educativo. Exactamente. Entonces yo veo en los niños un paso atrás. Yo creo que estamos creando una generación sobreprotegida, y eso tiene muchos riesgos porque se creen además con unos beneficios o con unos derechos y unos privilegios que no son tales, que no eran tuyos, que han sido adquiridos, pero tienes que saber por qué y hay que valorarlo. El problema es que no se valora lo que hay. Y eso, por eso yo creo que es muy importante. Creo que a la hora de denunciar unos malos tratos, una violencia de género, es que debe de denunciarle el que la oye, el que sabe que existe, y mucho antes también la mujer que la está sufriendo. Porque es lo que decimos, si tú la sufres, no solo estás sufriendo tú, sino que estás haciendo que tu hijo vea y llegue casi a normalizar que así es como se trata a una mujer. Claro. Sí, ahí volvemos un poco a lo que también habéis dicho antes, ¿no? De la importancia de espacios como el de las asociaciones de mujeres en algunos, en el mundo rural, en algunos pueblos, sobre todo los más pequeños, pues muchas veces es difícil, a lo mejor, primero darte cuenta, pero una vez que te das cuenta, ¿dónde vas? Si a lo mejor tu entorno pues no es para tanto, o sea, a lo mejor tu entorno mismo normaliza o lo que tú decías, ¿no? Te dice, bueno, en fin, te desincentiva, digamos, a dar el paso de denunciar. Y bueno, pues a lo mejor están ahí esas mujeres de tu asociación que en esos ratos que tú pasas con ellas charlando, a lo mejor en un taller, a lo mejor una cosa que aparentemente no tiene nada que ver, pero esos momentos de realmente hablar, de tener tiempo para nosotras, es cuando ese tipo de conversaciones se pueden dar y donde ahí cobra sentido el papel de la asociación, ¿no? Como ese primer lugar desde donde, esa primera ventana, ¿no? Para salir, ¿no? Para respirar, ¿no? Yo creo que las mujeres juntas y asociadas nos damos mucha fuerza y nos empoderamos mucho, lo que decimos, al estar con compañeras, y eso te hace a la persona que está sufriendo los malos tratos, le empuja a hablar y a parar. Y muchas veces incluso a darte cuenta, ¿no? Lo que estábamos hablando exactamente, antes. muchas veces lo ignoras y crees que tú te tratan así porque tú eres así. Aparte de las asociaciones, que bueno, que desde luego es una labor impagable, ¿estáis en falta otro tipo de medidas, otro tipo de políticas, ¿no? Desde las administraciones? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pensáis que haría falta? Poner en valor a la mujer. Eso es imprescindible. No obviar. Cuando una mujer tiene un puesto de responsabilidad, pues considerarlo. Que a lo mejor le ha costado llegar más que a otras personas. Ponerlo en valor. Lo que pasa es que eso, y lo he dicho antes, lo voy a repetir, la mujer siempre tiene que demostrarlo. Sea el trabajo que sea, tiene que demostrar que vale. El hombre se da por hecho. Que esas mujeres que lo han conseguido rompiendo los techos de cristal, no tantas veces, pues que tengan esa visibilidad, porque también es verdad que muchas mujeres cuando ven que una llega, eso también las anima a decir, o sea, si ella puede, yo también, ¿no? Entonces, esa sororidad, yo creo que entre las mujeres, y vosotras desde el mundo de las asociaciones creo que también lo veréis, sí que funciona mucho, ¿no? De cuando llega una, bueno, pues todas estamos como un poquito más cerca, ¿no? Que yo es que no entiendo otra cosa que no haya sido eso. ¿Por qué? Porque es lo que he visto de siempre en casa. Mi madre jamás ha condicionado mi futuro. Yo estudié porque quise, empecé a trabajar donde quise porque quise. Ella jamás ha intervenido en mi futuro. Pero sí que es cierto que siempre me ha dicho, tú haz lo que quieras, pero hagas lo que hagas, que nadie dependa de ti ni tú dependas de nadie. Y si quieres hacer alguien por los demás, por alguien más, pues refiriéndose a mi pareja, no a un hombre, que sea porque tú quieras, pero porque nadie te obliga. A mí me pasaba igual con mi hija. Yo decía, yo quería que estudiasen lo que yo no había podido hacer. ¿Por qué? Porque fuesen libres. Yo decía que estés con quien quieras porque lo quieras. Claro. Y no porque no puedas separarte de esa persona porque no tienes independencia económica. Yo decía que tú estás yo estoy contigo porque quiero y porque te quiero. Pero si no, pues entonces ahí está la madre de cortar la violencia de género en el medio rural, en formar a las mujeres en igualdad de oportunidades siempre. Bueno, yo tengo un hombre, yo estoy con hijo, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo que intento siempre es
enseñarlo. De hecho, hace ya las cosas mejor que yo, os lo aseguro, y además sabe también cocinar y está muy puesto, porque le digo, Fran, no sabes si vas a tener un día a una compañera, pero es que va a ser eso, una compañera de vida, y tendrás que ayudarle y ella te ayudará a ti. Y en eso se basa, en ser compañeros en la vida. Claro, es que además la violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Entonces, quiero decir, los hombres es que también tienen que dar ese paso de querer acabar con esta situación de desigualdad, que es la que al final genera la violencia. Entonces, en la educación de los hijos varones también tenemos ahí las mujeres algo que ver y algo que decir, pues justamente para eso, ¿no? Violencias tan brutas, tan absurdas, que me han contado mujeres y las he conocido a ellas. Hasta un marido que le pegaba a la mujer cada vez que tenía una niña, porque no era niño. Y tuvo 8 hijas. Eso se llama karma, ¿eh? Karma. Eso se llama karma. 8 palizas cada vez que la mujer daba a luz recién paría. Qué barbaridad. Porque claro, daba a luz porque querían un niño. Daba a luz otra vez porque quería un niño. Y otra vez porque quería un niño. Y el niño no llegaba. Y el niño no llegaba. Es una barbaridad, es una barbaridad. Realmente esa parte extrema física sigue existiendo. Luego, como hemos visto, pues hay otras formas más sutiles. Pero bueno, la verdad es que por ir cerrando, ya que nos vamos un poquito de tiempo, sí que me gustaría lanzar un poco un mensaje de esperanza. Se dan esos casos terribles, desgraciadamente se siguen dando, pero también es verdad que gracias en parte pues asociaciones como esta, son muchas las mujeres que consiguen dar ese paso, que consiguen salir, que como decía una compañera, hay vida después del maltrato. Y bueno, pues me gustaría un poco que vayamos cerrando con este mensaje de esperanza, ¿no? A las mujeres, bueno, que nos puedan ver, que nos puedan escuchar, que de alguna forma les llegue que se puede salir, ¿no? Que se puede, que se debe, y que todo lo que se apoye es poco para conseguir que se llegue un día a que haya un año que no mueran como mínimo 30, 40, 50 mujeres en manos de violencia de género. O sea, hay que hacerle apoyo de todo tipo, de vigilancia, control, pisos tutelados, todo. Y ya no solo la violencia a las madres, la violencia también utilizando a los niños. Que ese tema, ahí hay mucho que contar. Nosotros... ¿Qué te digo? Pues que estamos en toda la provincia, que tenemos oficinas por toda la provincia, para apoyar, para escuchar y para todo lo que haga falta. Sí, que la igualdad no está conseguida, es evidente, que tenemos que seguir luchando las mujeres, es evidente, pero bueno, hay muchas mujeres en este movimiento asociativo, en todos los colectivos, en las asociaciones de mujeres, en las cooperativas, hay muchas mujeres con muchas ganas de luchar y de seguir dando pasos adelante para que haya más compañeras, y bueno, pues que es de todas y es de todos, y bueno, pues finalmente tiene que ser así, nos queda camino, pero bueno, si somos capaces de ir enganchando cada vez a más gente para empujar, pues seguramente llegaremos más lejos, ¿no? Imagínate, Rocío, que toda la fe que se tiene puesta ahora en el mundo rural, estamos hablando de campo, estamos hablando de tierra, la tienen puesta la fe en las mujeres. Las mujeres tienen que coger ese relevo generacional para tirar del campo. Siempre hemos tirado, por eso ahora también podremos tirar de... Han sido el pilar, o sea, la que ha mantenido a la población en el medio rural ha sido la mujer. Total. No visible, no pagada, no valorada, pero ha sido la mujer siempre. Pero ahora también, y ahora también ya como siendo las dueñas. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que se puede dar. Las mujeres somos manantiales de vida, en todos los aspectos. Pues con esa frase nos quedamos, cerramos este podcast hablando de violencia de género. Bueno, pues hemos visto que cuando no hay huellas visibles a veces es difícil detectar la violencia de género porque es sutil, porque está instalada en muchos pequeños o grandes gestos cotidianos, porque a veces se impone el silencio, por el miedo, por el qué dirán. Pero frente a ese silencio están las voces de las mujeres, están vuestras voces que hoy aquí se han unido para decir basta, vuestras voces que forman una red que nos protege, que nos hace más fuertes. Así que Ana María, Remedios, Santi, muchas gracias por compartir vuestro tiempo y vuestras reflexiones, vuestras palabras. Y hasta aquí esta entrega de Voces del Campo, Rompiendo el Círculo de la Violencia, un proyecto de Ceres Andalucía subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer con fondos de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Poco a poco vamos enfilando la recta final de este recorrido por las diferentes provincias andaluzas, escuchando las voces de sus mujeres rurales. Nos vemos en la próxima.